Mi nombre es Humberto Junca, soy artista plástico, egresado de la Universidad Nacional. También soy profesor de artes de cátedra, de artes del Ateneo. Trabajo en Arcadia, hago parte del Consejo Editorial de la Revista Cultural Arcadia, y hago parte también del Bodegón. El Bodegón es un espacio que se conformó hace más o menos, hace un poco más de 2 años en Bogotá, por iniciativa de varios alumnos y profesores en ese momento de la PADEO justamente. A mí me llamaron ya cuando habían escogido el espacio. Ellos querían arrendar una bodega muy cerca de la PADEO, muy cerca de la Universidad de los Andes, que se llama La Sala, creo. Gente que le llama a ese barrio ese lugar que se llama. Y una bodega, de ahí viene el nombre del bodegón, y en esa bodega durante 2 años, porque se cerró en noviembre y diciembre pasado, hicimos de todo, desde exposiciones. La idea es que fuera un lugar, digamos, alternativo, no una galería, y por supuesto un museo. O sea, la idea no era vender arte ni nutrirnos, digamos, del mercado del arte, ni de una galerista, sino justamente mostrar en ese espacio totalmente descomprometido, mostrar otro tipo de obras, otro tipo de trabajos que no tuviesen, pues, como el atractivo, digamos, comercial para ser mostrado en los espacios, digamos, del centro, los espacios hegemónicos, digamos, del circuito artístico bogotano. También hacíamos conciertos, por ejemplo, hacíamos fiestas y conciertos. Y digamos que por el lado de las fiestas y conciertos era por el lado que mejor nos iba económicamente, porque por supuesto cobramos una entrada muy barata, 5.000 pesos. Si había grupos, por ejemplo, que tocaban, cobramos quizás 10, si tocaban 2 grupos o algo así. La cerveza se vendía súper barato, vendíamos cerveza en el lugar. No solamente en los conciertos o fiestas, también se vende cerveza en las inauguraciones. Y hay una cosa fundamental de la mecánica de funcionamiento de exhibición del bodegón, y es que se mostraba únicamente. ¿Por qué? Primero porque no teníamos como la infraestructura ni para estar pendientes durante una semana o un mes de una exposición. Ni la infraestructura, digo, porque no teníamos ni el tiempo ni el dato para pagarle a un celador o a un guía para estar ahí siempre. Y segundo, porque nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta que por supuesto la gente va a las inauguraciones de las exposiciones y después las olvida. Tiene que ser como una exposición importada en el Museo Nacional de los soldados estos de piedra, los guerreros de terracota, pues ellos, bueno, son como un super hit. Pero para arte alternativo bogotano no funciona. Entonces la gente iba a las inauguraciones, y si se perdía la inauguración, pues se perdía el evento. Entonces también era como interesante, porque dice Lucas Ospina, artista y cultura bogotano, que le subrayaba como que una urgencia de los eventos de bodegón, como en un momento donde todo es mediatizado, todo es mediático, y tú puedes ver todo en YouTube o todo en el Flickr, todo en el Facebook. El bodegón funcionaba como aquí y ahora, en el lugar y en ese momento nomás. Y me gustaba eso. Entonces todos los eventos, todas las inauguraciones eran inauguración, y después de 3 o 4 horas se cerraba la cosa, se acababa la exposición. ¿Qué más había que decir del bodegón? Que por supuesto es un espacio alternativo. Todo lo hacemos nosotros, se supone que funcionamos de forma horizontal, o sea, no hay una cabecilla, todo se da por votación, la mayoría gana. Bueno, al final el bodegón pasó de ser una especie de club privado, porque yo decía que funcionaba como club privado, o sea, uno paga una membresía para que el espectador que va al bodegón la pase rico y no le debe pagar nada. Después del club privado, pues muchos de los miembros se cansaron de estar viendo plata, pues no viendo como dividendos, y nos pareció chévere tratar de que fuese autosostenible. Me parece chévere que puede resultar, pero para eso nos tocaba volvernos fundación. Al volvernos fundación podemos empezar a jugar con becas, con auxilios, ya sea locales o extranjeros, con institutos o con fundaciones, con empresas que se encargan de apoyar este tipo de fundaciones sin ningún lucro. Y pues en eso estamos. El bodegón está en este momento Cindy Diana, Lorena Espitia,
eh, Andrés Moreno, Edwin Sánchez, Víctor Albarracín, Juan Sebastián Peláez, Guillermo Vanegas, bueno, yo. Entonces, bueno, para este año tenemos dos planes. Vamos a seguir con el garaje en la casa de Tusaquillo por lo pronto porque pertenece a un apartamento que arrendaron dos de los miembros de Puebla y el apartamento viene con garaje. Porque será el mejor espacio de todo el apartamento. Ellos no tienen carro, entonces dijimos, bueno, hagamos pues en esta casa un garaje más o menos grande y bonito. El piso está muy bonito, está muy bien, está limpio. Entonces, hay una exposición que viene a continuación que se va a llamar Contextos. Yo creo que la vamos a estar haciendo como en una semana, quizás, una semana o dos. Es de textos, únicamente de artistas que trabajan con textos. Es una exposición como para leer, un poquito conceptual, muy conceptual. Entonces, dentro de unos días, lo que vamos a hacer es analizar las luces, el sistema de luces del bodegón viejo que se crean tubos fluorescentes, cosa muy industrial. Y el otro plan que tenemos pensado es trabajar con los artistas que nos interesan en sus talleres, o sea, donde elaboran las obras. Sean como talleres abiertos, entonces, bueno, le pregunté al artista X, oiga, usted, su obra nos interesa, usted estaría dispuesto a ordenar su taller para hacer una muestra de su taller. Nosotros nos encargamos de toda la producción, o sea, de las invitaciones, el texto crítico, la logística, los pendientes. Ese es el plan B.